A ver, el segundo método teórico para construir intervalos de confianza se basa en un pivote, utilizar una función como pivote. Ahora te digo cuál es esa función, pero la idea es la siguiente. Es esta, ¿vale? La idea es esta. Si yo quiero un intervalo al nivel de confianza 1 menos alfa, el intervalo y sub 1 y sub 2, ¿vale? Esta es la definición. Yo quiero que la probabilidad de que el parámetro, ¿vale? El parámetro esté en este intervalo con una probabilidad mayor que 1 menos alfa. Entonces, si yo consigo una cierta función que cumple unas ciertas características, le puedo aplicar aquí la función, ¿vale? Entonces, esto lo que tendré yo es que esto se convierte en un extremo, esto se convertirá en el otro extremo del intervalo, mayor o igual que 1 menos alfa, y esto será una estimación de mi intervalo. Entonces el intervalo será lambda 1, lambda 2, sabiendo que tengo que el estimador que yo utilizo está dentro de estos intervalos, más o menos. Entonces, para que esto exista, esta función tiene que cumplir unas ciertas características. La primera es que sea monótona, creciente o decreciente, que sea siempre creciente o siempre decreciente. Entonces, eso es para que no fastidie esta desigualdad. Si es a ratos creciente y después decrece, pues habrá puntos en los que no se puede mantener esta igualdad al aplicarle la función. Y la otra es que sea sobreyectiva, es decir, que este lambda sub 1 exista y este lambda sub 2 exista. Es decir, que si yo tengo la muestra y le aplico la función, siempre encuentre el resultado. ¿Vale? Es lo que te dice aquí más o menos, estas dos cosillas. Dice, tenemos una función que usaremos de pivote si esta función, la t, se usará de pivote si es estrictamente monótona, ¿vale? Es por el tema de la desigualdad, y que cualquier lambda que tengo, esta ecuación tiene solución. Entonces te dice aquí la probabilidad de que el intervalo caiga aquí dentro, al aplicarle esta función pivotal, me encontraré con los extremos estos, pero por las hipótesis, ese lambda sub 1 sí que existe. Ese t, cuando le aplique t aquí al intervalo igual a lambda sub 1 sí que tenga solución, y cuando le aplique aquí tenga solución en los dos extremos. Entonces ahí tendremos el intervalo. Entonces, el ejercicio consiste en encontrar esa función t que me cumple todo esto. Y una vez encontrada la función, después encontrar esos lambda sub 1 y lambda sub 2. Entonces, aquí te dice que hay dos formas de calcular el pivote. ¿Vale? Determinación de esas funciones. Dice, si x es continua, esta función, esto es un pivote chi cuadrado 2n grados de libertad. Pero si tenemos una especie de estadístico, un estadístico de la muestra, dice que es continua y su función de distribución, y f es su función de distribución, el estadístico, ¿vale? Es su propia función de distribución si cumple una que es uniforme 0,1. Entonces, de estas dos formas, esta no la veis vosotros, ¿vale? No he visto ningún ejercicio, ni en exámenes, ni en los ejercicios del tema 6, que utilice esta. Directamente aquí, este tipo de ejercicio que es con el pivote, que aquí es la de chi cuadrado 2n, esta no la usáis vosotros y lo que usáis vosotros es el 0,1, ¿vale? Y ahora vamos a ver unos ejercicios en relación a esto. Dice, mira, por ejemplo dice, para una muestra de tamaño n de una variable aleatoria que tiene esta función de densidad, que es continua, el 0 teta, dice encontrar un intervalo de confianza de menor longitud media, uniformemente a nivel tal, basado en el estadístico suficiente. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que nuestra t que buscamos, ¿vale?, será el estadístico suficiente. Entonces, aquí lo primero que tenemos que encontrar es cuál es el estadístico suficiente, que en este caso es el x sub n, el máximo, para después encontrar su función de distribución, que es lo que usaremos para encontrar el intervalo de confianza. Entonces, todo esto es el teorema de factorización de Fisher que vimos en un vídeo del tema 3, que es bastante largo, ¿vale? Esto es lo que es bastante largo de hacer, que aquí te lo pone con dos líneas,
¿vale? Pero la idea es la siguiente. A ver, te lo hago un poquitín rápido por encima. Teníamos que f teta de x es, si lo hacemos bien, es 2x partido teta al cuadrado, si 0 menor que x menor que teta, 0 en el resto, ¿no? Entonces, para calcular el estadístico suficiente, lo que teníamos que ver es que nuestra función de distribución de la muestra se podía poner como una h de las x sub i multiplicada por una g de teta o algo así. Entonces, calculamos f sub n de las x es, acuérdate que es multiplicar todo esto, que es el f teta x sub 1 por f teta x sub 2, tac, f teta x sub n. Vale, esto ya en teoría ya lo sabes hacer, que es del tema 3, que esto es 2x sub 1 partido teta al cuadrado por 2x sub 2 teta al cuadrado, 2x sub n teta al cuadrado, que esto al final es 2 productorio de x sub i teta elevado a 2n. Vale, entonces esto, acuérdate que esto era una función definida a trozos, 0 en el resto, 0 menor que x sub i menor que teta. Entonces, para que todas las x sub i sean menor que teta, basta con comprobar que la x sub n es menor que teta. Por lo tanto, esta función se puede escribir, que está definida en dos trozos, se puede escribir como 2 productorio x sub i partido de teta elevado a 2n por i de x sub n en 0 teta, o algo así. Entonces aquí teníamos 2 productorio x sub i por 1 partido teta elevado a 2n por i x sub n. Entonces, esta es nuestra h de x, esta es nuestra g de teta, por lo tanto este es el estadístico t igual a x sub n, es nuestro nuestro candidato a estadístico suficiente y completo, que es lo que te pone aquí, ¿vale? Era el máximo. Vale, una vez hecho todo esto, vamos a calcular su función de distribución de ese estadístico suficiente, que era, acuérdate, teníamos la f teta, de aquí calculábamos la f teta de nuestra función de densidad. De aquí utilizábamos eso para calcular nuestra f teta del estimador y de aquí f teta de nuestro estimador, ¿vale? Nosotros ahora esto no nos sirve, nos quedaremos aquí. Entonces, yo tengo que f teta de x es 2x partido sigma al cuadrado, ¿vale? Entonces, para calcular ese f teta de distribución es la integral entre 0 y x, ¿vale? Porque esto está definido, 0 menor que x menor que teta, de 2t partido sigma al cuadrado de t. Que esto es t al cuadrado partido sigma al cuadrado entre 0 menor que x, bueno, entre 0 y x, que al final es x al cuadrado partido teta al cuadrado entre 0 y teta, ¿vale? Esto es esta. Por lo tanto, nuestra fn, nuestra f teta n de x es, pues eso. A ver cómo va esto. Ah, no, espérate. Ahora no va nuestra fn. Ahora va aquí. Aquí no. Aquí. Entonces usaremos este. El f teta de t es... ¿qué es, señor? La probabilidad de que x sea menor que x. Esto es para todo x sub i, ¿vale? Y nosotros buscamos para x sub n, que es esta, ¿no? Es esta, ¿cómo es esto? Sí, sí que es esto, f sub n, sí que calculamos esto, f sub n teta es multiplicar esto n veces, es x elevado a 2n partido teta elevado a 2n. No, me he equivocado. No me acuerdo cómo es esto. Claro, esto para todo x sub i, f teta elevado a n, sí, es esto.
x elevado a 2n, teta elevado a 2n, y cuando tenemos nuestro máximo, que nuestro t sea menor que t, usando t el máximo, es solo con el máximo 2n partido 2n. Vale, bueno, más o menos, se repasa, esto viene y aquí lo parten más trozos. Esto habrá que repasarlo un poco para ver exactamente esto de dónde venía. Ah, vale, sí, esto de dónde venía era esto. Claro, sí, ya me acuerdo más o menos. Esto era lo de f teta de x, es que la probabilidad de que x sea menor que x sub n, ¿vale? Pero n veces, ¿vale? Era f sub teta n de x. Es decir, para pasar el para todo xy, que me daría el productorio, ¿vale? Para pasar el xy que me daría el productorio aquí, ¿vale? Lo paso ya al estadístico suficiente, que es simplemente comprobar que es menor que el mayor. ¿Cuántas veces? Pues todas. Entonces por eso aparece esta n aquí. Uf, qué lío he hecho. Espérate, lo vuelvo a repasar un poco. Igual teníamos que de nuestra f calculamos nuestra f. Y hemos calculado que nuestra f de esto, que era nos da x al cuadrado partido teta al cuadrado, que esto es para todo xy. Si calculamos nuestra f sub teta de n, ¿vale? Aquí es donde aparece el productorio de x sub i al cuadrado partido teta al cuadrado, que esto es lo que queremos evitar con nuestro f estadístico. Entonces, con nuestro f estadístico, ¿vale? Del estadístico es la probabilidad de que x sea menor que x sub n, ¿vale? Que esto es para todo x sub i. Entonces es que el primero sea menor que x sub n, que el segundo sea menor que x sub n. Entonces, cogiendo solo el x sub n, que es tecta al cuadrado partido esta, ¿vale? Lo tenemos que probar para todas las x sub i. Entonces esto es f tecta n para todas las x sub i. Por eso esto era x al cuadrado, tecta al cuadrado, elevado a n, que es x elevado a 2n, tecta elevado a 2n. Bueno, más o menos. De ahí tenemos que nuestro f del estimador, bueno, aquí te lo parte, es 0 si es menor que 0. Esto, bueno, te lo pasa a t, 2n, tecta elevado a 2n, y 1, si estoy entre 0 de tecta y estoy fuera, lo parte así. Bueno, 12 minutos para repasar algo. Vale, entonces, aquí, en teoría, esto será nuestra función pivote t. T, en teoría, será nuestra función pivote. Y vamos a ver aquí qué distribución tiene esto. Entonces, lo que te he dicho. A ver, ¿dónde estaba aquí? Lo que te he dicho antes, la distribución pivote. Espérate que tengo aquí un lío de papeles. Aquí. La distribución pivote esta, la función pivote que usaremos es esta, si es chi cuadrado, o esta, viendo que es uniforme. Entonces vamos a ver que es uniforme. ¿Vale? En todos los ejercicios verás que es uniforme. Entonces, esta función de distribución es, fíjate qué sencillito es. Tenemos que esta t se mueve desde el intervalo 0 a tecta. T. Por lo tanto, si yo divido esta t entre tecta, t dividido entre tecta se moverá entre el intervalo 0 y 1. Por eso dice que esto es directamente una uniforme 0, 1. Ya está. Esa es la conclusión a la que llega. ¿Vale? ¿Qué es esto? Nuestra f es t al cuadrado, t elevado a 2n partido n, que la coge de aquí. Como t se mueve entre 0 y tecta, ¿vale? Pues esto se mueve entre 0 y 1. Por lo tanto, este es un pivote. Hay que ver que es creciente. Bueno, pues se ve, dice que es estrictamente creciente. Se ve que es creciente, está elevado al cuadrado. Y... ah, no, creciente no, decreciente, porque t partido tecta, como está entre 0 y 1, al elevarla a una constante siempre va para abajo. Entonces, ya tenemos las dos condiciones. T es norma 0,1, T es decreciente, ¿vale? Entonces el intervalo es el siguiente. Tiene que ser A, tiene que ser menor que T elevado a 2n, partido tecta elevado a 2n. Ahora ya nos vamos al intervalo, ¿vale? Este es el lambda sub 1 y este es el lambda sub 2 que tenemos que calcular. Todo esto
yo creo que la probabilidad de esta, ¿vale?, sea mayor que 1 menos alfa. Entonces, empezamos a despejar esto. Entonces, lo que pasa es, dividimos todo entre t elevado a 2n. A partido t elevado a 2n menor que 1 de t elevado a 2n menor que b partido t elevado a 2n. Ahora le aplico la inversa a todo esto para subir esto arriba. Entonces, b elevado a t elevado a 2n partido por a, cambia el orden de la ecuación esta, el signo de la ecuación, t elevado a 2n partido por b. Y ahora aquí le aplico, aquí hace dos tandas. Primero le aplica la raíz, ¿vale?, a esto para cargarse este 2, le aplico la raíz, entonces se me queda p elevado a t elevado a n partido de la raíz de a, mayor que t elevado a n, mayor que t elevado a n partido de la raíz de b. Y ahora, en lugar de aplicarle la raíz enésima, lo eleva a 1 partido por n. Esto y esto. Entonces por eso tienes p de t partido de la raíz de a elevado a 1 partido n, mayor que teta, mayor que t partido de la raíz de b elevado a 1 partido por n. Que es, hasta ahora, lo que tenemos aquí. ¿Vale? Aquí lo ha cambiado de orden para mantener el menor. Vale. Entonces, ¿qué hace ahora? Pues todo esto vamos a intentar quitarle variables aquí. Sabemos que a y b pertenecen al intervalo 0, 1. Y yo quiero, no sé, que b menos a sea 1 menos alfa. Es decir, mi intervalo que estoy buscando, que es el intervalo de a a b, yo quiero que esto sea 1 menos alfa. No sé por qué. Pues eso será porque el intervalo tiene que medir eso. Vale, por lo tanto, despejo el b, es 1 más a, o a más 1, como lo pone, 1 más a más 1. A más 1 menos alfa. Vale, entonces aquí tenemos esto. Que mi intervalo, aquí le pone el a más 1 menos alfa, entonces mi intervalo es este. El intervalo es t partido la raíz de a más 1 menos alfa, todo esto elevado a 1 partido por n, y t partido la raíz de a elevado a 1 partido por n. De momento tengo esto. Esto es mi intervalo genérico, ¿vale? De momento es genérico porque esta a es genérica, ¿vale? Y aquí me dice que la a pertenece a 0 alfa, ¿vale? ¿Vale? Pertenece a 0 alfa. ¿Por qué? Ahora no lo sé. Por un momento. Vale. ¿Dónde estoy? Vale, aquí. Vale. Vale, espérate. Que dice que... dice esto, que b es igual, hemos dicho aquí que es a más 1 menos alfa. Como esto es positivo, ¿vale? A más 1 menos alfa, bueno, el b está entre 0 y 1. Por lo tanto, esto es más pequeñito que 1. ¿Vale? Entonces, como esto es más pequeñito que 1, de esta parte de aquí, tacho esto y que la a es menor que alfa. Vale, por eso es, aquí la definición está que a está entre 0 y alfa. Vale, esto es una cosilla que hay que controlar, lo de la a. Y seguimos aquí. Teníamos que nuestro intervalo era t partido la raíz de a más 1 menos alfa elevado a 1 partido por n, t partido la raíz de a elevado a 1 partido por n. Y ahora lo que queremos es que esta longitud de este intervalo sea el más pequeño posible, pero no la resta, sino la esperanza. Si yo calculo la longitud, que es la resta de estas dos cosas, la longitud del intervalo es este menos este, t partido de la raíz de a elevado a 1 partido de n, menos t partido de la raíz de todo esto, a más 1 menos alfa elevado a 1 partido. Yo quiero que la esperanza de esta longitud, que la esperanza de esto, sea mínimo, ¿vale? Esto es lo que hay que derivar para que sea mínimo, la esperanza. Entonces,
esta t, como es un número, puede salir fuera. Perdón, al revés. Esto de aquí abajo, como son constantes, pueden salir fuera. Esta resta, bueno, por propiedades de esperanza de t partido de la raíz de a menos la esperanza de t partido de la raíz de esta. Esta es una constante, sale fuera. 1 partido de la raíz de a elevado a 1 partido de esperanza de t menos 1 partido de la raíz de a tal esperanza de t. Saco factor común a la esperanza de t y se me queda que es 1 partido de la raíz de a elevado a 1 partido n menos 1 partido de la raíz de a más 1 menos alfa elevado a 1 partido por n. Esto es mi función a minimizar, ¿vale? Aquí te lo escribe pues a saco. Si esta es la longitud media es esta función, ¿vale? A minimizar. Fíjate que aquí lo ha pasado al exponente, ¿vale? Elevado a menos 1 partido de n. En lugar de hacer esta, minimiza esta, la raíz de a elevado a menos 1 partido por n, menos la raíz de a más 1 menos alfa elevado a menos 1 partido por n. Esto es lo que hay que minimizar. Entonces realmente lo que hay que minimizar ya no es esta, no es todo, sino que es en función de lambda. La longitud de a, esto es lo que hay que hacer mínimo, ¿vale? Entonces simplemente se deriva y ya está. Lo que pasa es que he visto ahí un fallo, que no sé si es un fallo, yo no lo encuentro. Si nuestra LDA, a ver dónde lo escribo aquí. Nuestra LDA es la raíz de a elevado a menos 1 partido por n. Si yo tengo que minimizar esto, pues derivo L en función de A, entonces se me queda. Vale. Para derivar esto, esta raíz la pongo aquí, un medio. Y esta raíz de aquí, la pongo aquí como un medio. Entonces, si yo derivo este respecto de A, es bajo el exponente, menos 1 partido 2n, por A elevado a esto menos 1. Menos 1 partido 2n, menos 1. Menos la derivada de esto, bajo este, se queda con un más, 1 partido 2n por a más 1 menos alfa elevado a menos 1 partido 2n menos 1. Vale, esto es la derivada. Arreglo esto un poquitín, bajando esto, como tiene los dos negativos, lo pongo abajo. Menos 1 partido 2n por a elevado a 1 partido 2n más 1 más 1 partido 2n a más 1 menos alfa, aquí lo mismo, como tiene el exponente negativo, lo pongo abajo, 1 partido 2n más 1. Entonces esto es la derivada respecto de a. Vamos a ver el signo de esto. Vale, vamos a ver el signo de esto. A más 1 menos alfa es más grande que a. Por el simple hecho de que esto es positivo. Como esto es positivo, a más 1 menos alfa es más grande que a. Entonces, todo esto es más grande que a. Si te fijas aquí, todas estas dos partes son iguales, menos 1 partido 2n, 1 partido 2n, excepto, y aquí el exponente es el mismo aquí y aquí, por lo tanto, estas dos partes son iguales, solo que cambia esta base de aquí. Entonces, como esto es más grande que esto, todo esto es más grande que todo este denominador. Entonces, como está de abajo dividiendo, todo esto es más pequeño que todo esto. ¿Vale? Como, bueno, sí, se ha seguido, ¿no? Bueno, lo ha seguido. Todo esto es más pequeño que todo esto. Y son iguales, ¿vale? Bueno, son iguales no, es más pequeño que esto. Entonces, este es negativo y este es positivo. El resultado de esto es que es menor que 0. ¿Vale? Eso es menor que 0. Entonces, como la derivada de la función esta es menor que 0, significa que mi función longitud es decreciente.
Por lo tanto, como yo quiero minimizar mi longitud, el mínimo se dará en este extremo de aquí de la derecha. ¿Vale? En lugar de igualar esto a 0 y calcular la a, ¿vale? Una vez la derivada tendríamos que igualar a 0 para calcular el mínimo, vemos que esta función es decreciente todo el rato, la función longitud, porque su derivada es negativa. Por lo tanto, su mínimo se dará, el mínimo de a se dará cuando la a esté lo más a la derecha posible. Y nuestra a habíamos dicho que está entre 0 y alfa. Por lo tanto, el mínimo se alcanza cuando a es igual a alfa. Esto es el mínimo de mi función de longitud. Entonces, si nos vamos al intervalo, que estaba... ya lo he perdido. El intervalo era este. Acabamos de demostrar que este intervalo se da cuando a es igual a alfa, es la mínima longitud. Pues simplemente tengo que cambiar esto por alfa y esto por alfa, aquí, y entonces aquí tengo que alfa menos alfa se van, el 1 elevado a 1 partido por n, la raíz es 1, entonces el intervalo es t partido la raíz de alfa elevado a 1 partido por n. Este es la solución final. ¿Vale? Me ha salido muy largo por la explicación y porque... ¿Ves? Bueno, te lo pone aquí. ¿Ves? Esta es la explicación final. ¿Vale? Te lo dice aquí. Esto es lo que hay que minimizar, deriva... Ah, otra cosa. Y esto se da cuando pasa esto, como es decreciente, al igual, bueno, todo esto, ¿vale? Lo miras y verás. Lo único que no me cuadra es la derivada, ¿vale? Lo he mirado aquí y esto no me cuadra con la derivada. No sé si aquí estará mal o me he equivocado yo y no sé encontrar la derivada. Pero es que he visto aquí también, que aquí sigue con el mismo patrón. Aquí hace todo lo mismo, ¿vale? Y le da el mismo resultado en cuanto a la derivada, 1 más 2 partido por n. No consigo ver el fallo, si es el fallo está aquí o el fallo lo tengo yo. He estado revisando y vamos, para mí que está aquí el fallo, porque la derivada no tiene mayor misterio. O otra cosa es que el fallo puede ser que esto arreglado, si se arregla esto 1 partido 2n más 1 sea lo mismo que 1 más 2 partido por n. Bueno, no sé si habría que... A ver. No, esto no tiene sentido. Un medio es igual a... no sé. O está mal el enunciado o me he equivocado yo. ¿Vale? Pero vamos, la conclusión al final, el enunciado no, está mal esto, esta derivada, o me he equivocado yo. Pero bueno, la conclusión a la que se llega es la misma. ¿Vale? Entonces, si hacemos otro y así sería el ejercicio. ¿Vale? Se alarga un poquitín porque te he hecho todo esto, que es del tema 3, y después aquí, pues he tenido que desglosar todas las partes bien explicaditas. Si nos vamos a otro ejercicio, que sería este. A ver. ¿Cómo lo hemos hecho? Hemos hecho este. Si nos vamos a este ejercicio, ¿vale? Pues lo mismo. Lo que pasa que en este caso el intervalo es de θ infinito. Entonces, lo primero, hay que calcular el estimador, que en este caso es el mínimo. Calculamos la función de distribución del mínimo, que es esta, y te dice lo mismo. Como esto es mayor que θ, θ partido por t está entre 0 y 1, ¿vale? Como esto está entre θ y t, al dividirlo entre t se queda entre 0 y 1. Entonces, él dice que en lugar de usar esta función de distribución, en lugar de usar esta función como pivote, como esta también tiene distribución 0, 1, pues para hacerlo más fácil, en lugar de usar este pivote, se usa este pivote, ¿vale? Entonces, lo mismo. A menor que tal, despejas la θ, subiendo la t, multiplicando por t y sacándole la raíz, ¿vale? Entonces tu intervalo sería este, la b la cambias por a más 1 menos alfa, ¿vale? Lo tienes aquí. Calcula la esperanza de este intervalo, de la resta, la esperanza de la longitud, entonces la t sale fuera como factor común, y dentro se me queda a más 1 menos alfa elevado a 1 partido n menos a elevado tal. Entonces hay que minimizar esta parte de la derecha, que es derivándola, aquí creo que sí que es 1 partido por n, elevado, le restas 1, lo baja abajo, ¿vale? Y hace el mismo razonamiento. En lugar de igualarlo a 0 y buscar la a, lo que hace es que, como todo esto es igual y pasa esto, que la a es más pequeña que todo esto,
esto es más grande, entonces la que es la división es más pequeño que toda esta división, como está en la parte negativa, da negativo. Entonces, esta función que quiero minimizar es decreciente, entonces el mínimo se da en el extremo derecho, que es cuando A es igual a alfa, la misma conclusión. Entonces, en mi intervalo, sustituyo la A por alfa y ya tengo el mínimo intervalo, ¿vale? Y ya está. Y después he visto aquí, en este examen, ¿vale?, que te lo han pedido. A ver, ¿qué te he escrito este ejercicio? Dice, dada una muestra aleatoria con esta función de densidad, dice, determina el intervalo de confianza de mínima longitud, ¿vale?, a partir de su estimador de máxima verosimilitud. Vale, pues entonces aquí tenemos, siempre vamos a calcular el estadístico suficiente ¿vale?, que te lo he hecho aquí de forma muy rápida. Tenemos esta función, es que va entre 0 y 1 partido, vamos a calcular esta de máxima verosimilitud, que es el producto de todos, ¿vale?, para x sub 1, para x sub 2, entonces este 1 partido 2 queda elevado a n, el teta, que es una constante, queda elevado a n, y aquí es el productorio de x sub 1 por x sub 2, queda dentro de la raíz. Si lo separo, vale, y aquí es el por el i, como todos tienen que ser más pequeños que 1 partido teta, simplemente evaluando el máximo tiene que ser más pequeño, por lo tanto aquí es el intervalo, la función intervalo esta del máximo. Si lo separo por el teorema del Fisher tengo que esto sería la h de las x sub i, esto sería la g de la teta, y entonces aquí esta x máxima es el estadístico. Esto me sirve para calcular esto, para calcular mi f de t del estadístico, claro, f de t del estadístico. Entonces tenemos lo que te explicaba antes. De f calculo mi f, de aquí calculo la f del estadístico, que es lo que busco. Entonces, esto es la integral entre 0 y x de un medio, esto lo he pasado a la raíz esta la he pasado exponente, saco fuera de la raíz las constantes, que es un medio y el teta esto queda fuera, entonces se me queda la raíz, esto es t, de t elevado a menos un medio, que si hago la integral es, pues eso, menos un medio más 1, partido del resultado, un medio se cancela con de 0 a x, entonces se me queda raíz de teta, x elevado a un medio, que es esta. Esta es la raíz de 0 teta, es la función de distribución de todo. Entonces, si yo quiero, ¿qué es esta? ¿Vale? Queda algo así. Si yo quiero la de mi estadístico, ¿vale? Como mi estadístico es el máximo, ¿vale? Pues todos tienen que ser el menor que el máximo, ¿vale? Entonces, queda esto. Si fuera aquí el mínimo, acuérdate que era 1 menos f elevado a n o algo así, ¿vale? Pero al ser el máximo, se me queda esto, que es esto elevado a n, ¿vale? Entonces, esta t, como la t es una uniforme entre 0 y 1 partido teta, como la t es una uniforme entre 0 y 1 partido teta, al multiplicarla por teta, se me queda que esto es una uniforme 0, 1, que es lo que queremos. Entonces, aplicamos lo del intervalo los extremos del intervalo tienen que ser, pues esto ya es mecánico todo. A tiene que ser menor que esto, despejo la teta, que es sacando la raíz, dividiendo todo entre t elevado a n, quitando las n's, ¿vale? Se me queda esto, cambio la b por 1a más 1 menos alfa, entonces mi intervalo en principio es este. Entonces yo creo que la esperanza de esto sea mínima, la esperanza de la longitud sea mínima. Entonces la longitud es esta menos esta y le aplico la esperanza. Entonces, como estos son constantes, bueno, la esperanza sale fuera, 1 partido de la esperanza en factor común, y dentro se me queda pues la resta, que sería la longitud del intervalo. Esto es lo que hay que minimizar. Si yo derivo esto respecto de a, ¿vale? Esta raíz la paso como un 2 aquí abajo, y esta raíz la paso como un 2, entonces la derivada es 1 partido 2n por la base elevado al exponente menos 1. Y aquí lo mismo, 1 partido 2n por a elevado al exponente menos 1. Para hacer el estudio más fácil, esta parte la paso aquí debajo, entonces se me queda 1 partido 2n, la base elevado, esto cambia de signo. Y aquí ya es lo mismo, como esto es más pequeño que todo esto es más pequeño que todo esto,
todo esto es más pequeño que todo esto, pero como está dividiendo, esto es más grande que esto. Por lo tanto, esta resta dará negativa siempre. Como da negativa, el mínimo se da en el extremo derecho, a igual a alfa, entonces mi intervalo al final queda alfa, y aquí si cambio la por alfa, esto se me queda un 1, pues entonces aquí al final el intervalo será la raíz de alfa elevado a 1 partido por nt, 1 partido t. Este es el intervalo de confianza de mínimo, usando el método este del pivote.